Buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de comenzar con este ciclo de seminario. Yo soy Patricio Bustamante, profesor del Departamento de Tecnología Médica, encargado del área de la extensión. Y estamos muy contentos de comenzar con este ciclo de seminarios del DTEM. Comenzamos un poco tarde porque todo esto es muy nuevo para nosotros. Es la primera vez que vivimos esta situación y tenemos que reinventar las formas de comunicarnos. Y básicamente desde ahí nace como desde nuestro equipo de extensión y el departamento el afán de generar este ciclo de seminarios, que lo hacíamos antes presencialmente y los transmitíamos. Y actualmente por esta situación hoy tenemos que utilizar la virtualidad. Partiendo, saludando a nuestra invitada, la doctora Mercedes López, quien hoy día nos va a hablar de respuesta inmune y todo el análisis de la pandemia dentro de la pandemia. Ella es directora del Departamento de Inmunología del ICBM en la Facultad de Medicina. Un saludo a todos los colegas y a las colegas a lo largo de Chile que están haciendo un gran trabajo, aportando en el diagnóstico y en los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, de la salud, un reconocimiento y un apoyo para todos ellos y ellas. Y a toda nuestra comunidad del Departamento de Tecnología Médica, estudiantes, académicos, nuestros funcionarios, toda la comunidad y toda la gente que nos sigue también desde el extranjero. Como departamento, nuestro compromiso es reafirmarlo, a colaborar con Universidad de Chile en todo lo que implica y todos los desafíos que trae consigo esta pandemia. Como profesionales de la salud tenemos muchas cosas que decir al respecto y estamos muy abiertos a que ustedes se sigan comunicando con nosotros a través de esta vía. Vamos a seguir con este ciclo de seminarios. En 2 semanas más va a presentar la profesora Alejandra Espinosa, junto con Víctor Hugo Peña, un estudio más epidemiológico, desde un punto de vista más epidemiológico respecto al análisis de las camas críticas y el porcentaje de ocupación hospitalario hoy con la pandemia. Y nada, pues lo invitamos a hacer las preguntas, a escribir las preguntas en los comentarios de este video que al final le vamos a hacer a la doctora López para poder generar un diálogo y respuesta a las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias, Mercedes, por aceptar esta invitación. Esperamos que estés bien y bueno, vamos a estar aquí escuchando atentamente. Gracias. Gracias, Patricio. Si te puedo pedir un favor, ¿te puedes tú quedar con la pantalla abierta o no? Sí, yo estoy con la Mira, pantalla. sabes que más que nada es porque es que así tengo un interlocutor que no es la nada. Es Bueno, importante es contactarse con otro importante. humano. Sí, Muy bien, sí. voy a estar aquí. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer al Departamento de Tecnología Médica, a Patricio, a Víctor, a la directora, a la profesora Inés Pepper por la invitación. Voy a tratar de hacer un análisis desde el punto de vista de cómo funciona la respuesta inmune al virus, pero también tratando de correlacionarlo con la pandemia, y por eso le pusimos este título, analizando la pandemia dentro de la pandemia. O sea, vamos a tratar de poder ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la respuesta inmune, pero también con algunos otros datos epidemiológicos y algunas otras opiniones. Quiero primero agradecer a una larga lista de profesores que me ayudaron con algunas imágenes, la profesora Vivian Lusinger del programa de virología, la profesora María Paz Bertoglia de la Escuela de Salud Pública, el doctor César Salazar por su apoyo clínico en cómo los pacientes se están viendo hoy día, la profesora María Rosa Bono, la Facultad de Ciencia, y por último el profesor Jorge Pérez del Departamento de Ciencia de la Computación, que me ha ayudado con algunos datos actuales de la pandemia. Entonces, vamos. A ver, las pandemias no son algo nuevo para nosotros. Es cierto que se habla de que esta es una situación para nosotros que nos ha puesto como más o menos en jaque, pero la verdad es que las pandemias para la humanidad no son algo nuevo. Hemos sufrido muchas pandemias. En esta primera diapositiva yo les muestro algunos dibujos de los más antiguos que se tiene conocimiento sobre cómo se manejaban las pandemias. Yo creo que aquí hay que hacer una división en cómo se trataban antes de 1300 y después. Y lo digo porque en general, cuando
se encontraba en un poblado o en una ciudad un individuo que estuviera enfermo de alguna cosa que ya se sabía que contagiaba, entre comillas, lo que se hacía era tomar al individuo o al grupo de individuos y dejarlo fuera de la ciudad. Eso es, yo creo que ustedes también lo han escuchado, la historia de Chile, los leprosarios, la lepra en general, se tomaba esa conducta. Pero alrededor de 1300, un médico, Dagramont, escribió un tratado que se los muestro acá en esta, donde lo que él hablaba fundamentalmente era de cómo uno tenía que confinar a las personas dentro de la ciudad. Y no solamente hablaba de confinarlas dentro de sus hogares, sino que además de una serie de medidas que se tomaban en la ciudad para tratar de contener la infección. Entre ellas desinfecciones de las calles, ventilación de las casas, etc. Y paralelamente a eso nace este atuendo, aquí en un dibujo, aquí en la realidad, que lo que buscaba era proteger a los, comillas, médicos de esa época, de lo que se consideraba que era lo que transmitía la enfermedad, que era los miasmas, que era una suerte de vapores que salían de los cuerpos enfermos y muertos y que servían para expandir la infección. Esta máscara, esta es la máscara así como de dibujo, esta es la máscara real, estaba el traje completo estaba hecho de cuero de animales, y tenían dos cosas que son súper interesantes para nosotros los biólogos. Lo primero, este gran pico que en el fondo para ellos era un lugar donde se depositaba hierbas aromáticas y medicinales que les servían para filtrar, fíjense interesante eso, para filtrar el miasma. Y en segundo lugar tenían estos lentes. Ellos usaban unos lentes porque de alguna manera tenían la intuición de que estos miasmas también podían, no solamente entraban por la vía aérea, sino que también podían entrar por la vía oftalmológica, lo cual es bien interesante porque hoy día sabemos que la mayor parte de los virus, muchos virus, entre ellos el corona, y lo vamos a ver después, puede ingresar a través de la vía conjuntival. Interesante, la cuarentena, la primera vez que se aprueba como una ley es en 1377 en la ciudad de Dubrovnik, no pronuncio muy bien, que era una colonia de Venecia, y que es la primera ley que se saca para las cuarentenas como las conocemos hoy día. Uno puede leer un poco de cómo pasaron, en este caso era la peste negra, cómo pasaron la peste negra en un libro muy bonito que yo sugiero que lo puedan leer, el de Camerón de Boccaccio. En la primera parte sale cómo las clases altas de Venecia, de Florencia, perdón, salían hacia sus lugares de veraneo durante el confinamiento para no pasarla tan mal. Impresionante que esas conductas hoy día se siguen repitiendo. Este es el primer día que yo hice una presentación, el 1 de abril del 2020, la primera vez que me pidieron hacer un pequeño resumen en el programa de fisiología sobre el comportamiento de la pandemia y cuál era lo que sabíamos de la respuesta inmune. Era un momento en que había una gran polémica sobre la respuesta inmune en COVID. Y en ese momento, el 1 de abril, nosotros teníamos 293 nuevos casos, con un total acumulado de 3.031 enfermos. Teníamos 16 fallecidos. En esa época estaban los 234 recuperados. ¿Se acuerdan que los recuperados eran los pacientes que tenían que se detectaba la infección PCR positiva, a los cuales se les sumaban 14 días? Teníamos 173 pacientes hospitalizados, 142 pacientes en unidades críticas, y se hacían en ese momento un total de 2.500 exámenes promedio al día. Al 8 de mayo la situación es bastante distinta, tenemos un total de 24.581 casos, hoy día hay 1.319 casos nuevos, fallecidos son 285, hoy día se agregaron 9 fallecidos más. Se han hecho un total de 244.000 test, y hoy día hay 493 pacientes en unidades de cuidado intensivo, 77 de ellos en estado crítico. Es bien interesante esa diferencia porque en general uno considera un paciente en UCI un paciente crítico. Entonces cuando hablamos de los 77 críticos es que están muy críticos.
Y en total, a pesar de que ayer hubo una alza importante de 12.000 y tantos exámenes, el promedio de los últimos 10 días son alrededor de 7.000 exámenes por día. La positividad en la región metropolitana es muy alta. Ayer era de 14, no, perdón, el 7 de mayo era de 14,9%, y a nivel nacional la positividad de los exámenes es de 12,7%. Eso es muy alto. La infección, para considerarse controlada, debería tener un porcentaje, los test que se hacen deberían tener una positividad poblacional que no supere los 2 al 3%. Okay. Bueno, el COVID-19 es el nombre de la enfermedad, ¿ya? La enfermedad es producida por un virus de la familia de los Coronaviridae, que producen enfermedades leves en humanos y animales, pero también graves. Es un virus zoonótico que ha causado brotes epidémicos con anterioridad. Dos de esos brotes son el brote que se produjo en el 2002, que es el síndrome respiratorio agudo grave, el llamado SARS-CoV, que es el primo más cercano de nuestro SARS-CoV-2, y una infección que se dio posteriormente, 10 años después, que es la infección por el coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, y hoy día, 7 años después, la pandemia por COVID-19. La cronología hoy día, esta es la cronología que teníamos, hoy día han salido reportes que indican que la cronología es un poco anterior. El primer día que China reportó el primer caso de esta neumonía epidémica que se estaba desarrollando en la ciudad de Wuhan fue el 31 de diciembre del 2019. Hoy día sabemos por estudios moleculares que el primer caso probable ocurrió un mes antes en la ciudad de Wuhan, el 1 de diciembre, y a partir de eso el virus ha estado expandiendo continuamente en todo el orbe. El 9 de enero, y quiero hacer notar eso, fíjense que el nuevo se identifica el nuevo coronavirus, muy pronto además se secuencia su material genómico, y el 27 de enero la OMS reporta la primera transmisión humano-humano fuera de China en la ciudad, en Vietnam. La OMS declara brote epidémico el 11 de febrero del 2020, y el 11 de marzo la OMS declara pandemia a nivel global. El primer caso en Chile es el 21 de marzo. O sea, llevamos alrededor de marzo, abril, mayo, 3 meses o menos de pandemia. Este es la primera fotografía del virus, es un virus, por eso se llaman coronavirus, estos virus, porque tienen la gracia de que tienen una corona con esta espícula, o sea, tienen un manto, perdón, lipídico que tiene estas espículas que asemejan una corona. Es muy interesante este virus, tiene un core ARN, lo que da cuenta de muchas de sus características, tanto mutacionales como de transmisión, pero además tiene una primera capa, que es una capa proteica que tienen todos los virus, que se llama la proteína N, pero alrededor de ella tiene una capa lipídica, y que tiene estas espículas que es la proteína S, y lo interesante, y yo les pido que se mantengan atención en esta proteína, porque esta proteína cumple dos funciones, como se ve en otros virus. Esta proteína S cumple la función de que es el ligando al receptor que permite que el virus ingrese a la célula humana, pero a la vez es el antígeno que está siendo reconocido por el sistema inmune para una adecuada o no respuesta al virus. La proteína S es compartida por otros coronavirus, es similar a otros coronavirus. Ok. SARS-CoV-2, como los otros corona, es un virus zoonótico. Los virus zoonóticos son virus que son definidos porque son capaces de infectar a animales y a humanos, y nosotros tenemos una larga historia de esos virus.
Sin ir más lejos, en Chile, uno de esos virus es el virus Anta, y hay otras epidemias muy graves, entre ellas el ébola, que se han desarrollado en otros países producto de estos virus. Y sabemos que la posibilidad de que nosotros suframos nuevas pandemias por virus zoonótico es muy alta, fundamentalmente porque estamos destruyendo los medioambientes naturales de muchos animales salvajes que empiezan a tomar contacto con los humanos y que están infectados con estos virus, y por lo tanto el salto de animales a humanos es cada vez más frecuente. El virus SARS-CoV-2 realmente es un virus que nace en un murciélago que infecta a este animal que se llama un pangolín, y hoy día ya sabemos con relativa certeza que es este animal, el pangolín, a partir del cual el virus salta al humano, ya que la homología del virus animal es más o menos casi el 99% de homología con el virus humano, es decir, con el SARS-CoV-2 humano. Es muy, se ha podido seguir eso, así que así fue. El murciélago lo transmitió al pangolín y el pangolín lo transmitió a los humanos. Aquí en esta figura les quiero mostrar una cosa muy interesante, no nos vamos a detener en todo, pero sí nos vamos a detener en algunas cosas que quiero que se fijen. Esta es una comparación entre los coronavirus que producen enfermedad grave en humanos, es decir, neumonias, fundamentalmente, que son el MERS, el SARS y el COVID-19, y aquí están comparados con un antiguo amigo nuestro, que es el virus de la influenza, ¿ya? Hemos tenido varias influencias en el mundo. Una es la gripe española de 1918, que es una pandemia global y que todavía recordamos, y otra es el H1N1 que tuvimos hace poco. Hay varios virus de la influenza distintos. Este virus es interesante porque quiero que se fijen en este número. Este es el RO, que se ha hablado mucho, que es el número básico reproductivo, es decir, la capacidad de contagio que tenemos del virus. En el virus influenza esto es más o menos 1,3. En el virus del sarampión esto es cercano a 4. Y fíjense que en el SARS es cercano a 3, el MERS es mucho menos contagioso, y el COVID-19 se encuentra un poquito menor a el SARS, pero mayor a influenza. Y quiero que se fijen en otro número, que es el número del periodo de incubación. Fíjense que tanto influenza como SARS y MERS tienen periodos de incubación relativamente bajos, pero fíjense en COVID-19. Entonces quiero que esas dos cosas las junten, porque permite entender por qué el COVID-19 se ha expandido de esta manera en la población y que está causando los problemas que causa, por fundamentalmente tres cosas. La primera, tiene una alta tasa de contagiosidad, no tan alta como otros virus, pero es alta, de 2 a 2,5, pero además tiene un periodo de incubación muy largo, y a diferencia de otros virus, durante el periodo de incubación, que es fundamentalmente asintomático, esos individuos están infectando, ¿ya? Y la tercera cosa es que es una enfermedad en que la mayor parte de los sujetos infectados no enferman gravemente. Entonces, si ustedes juntan esas tres cosas, se dan cuenta que es la tormenta perfecta, porque permite entonces expandir la infección a la población. No solamente es contagioso, sino que además es portado por individuos asintomáticos durante mucho tiempo. Y tercero, en la mayor parte de los sujetos no causa enfermedad tan grave como para que el paciente esté postrado y por lo tanto no circule con el virus, como por ejemplo sí pasa con el ébola. Esto es el rollo. Fíjense en algunos otros números, fíjense en, no está aquí, sarampión, me equivoqué, fíjense que les dije 5, sarampión está en un RO de 12 a 18, es muy contagiante. Y el virus VIH también, que causó una de las epidemias más importantes que hemos tenido en el siglo pasado, tiene un RO de 2 a 5. Esta es la otra diapositiva que quiero mostrarle. Si ustedes, esta es la carga viral, es decir, el número de partículas virales que son excretadas
por el aparato respiratorio cuando uno las detecta a través de saliva o de aspirado endotraqueal. Esto es una medida relativamente proporcional a la capacidad de infección que tienen los sujetos. Esta tabla aquí está el número de copias del virus y en este eje están los días. Y fíjense que desde que nos infectamos con el virus, empezamos rápidamente a tener niveles interesantes de excreción endotraqueal y durante casi la mayor parte de la infección, especialmente en algunos sujetos, esta excreción viral se mantiene bastante alta. Fíjense que aquí al día 24, 25, si bien en el aspirado endotraqueal hay baja excreción del virus, en saliva el virus se sigue excretando. Estos son los primeros experimentos que se hicieron. El problema que tienen estos experimentos y que hoy día se están resolviendo con nuevos experimentos es que para saber que esto que nosotros estamos mirando como copias virales son virus realmente con capacidad infectiva, necesitamos hacer cultivos en células vivas. Y eso se están realizando y por lo menos los primeros experimentos que se han realizado confirman que durante un periodo muy importante de la infección los individuos son contagiantes, tanto antes de presentar síntomas como después. Si ustedes se acuerdan de la figura que yo les mostré de estas espículas que tiene el virus, que es la proteína S, que es el ligando, o sea, la llave que ocupa el virus para poder ingresar a la célula, la otra cosa que nos interesa entonces saber es cuál es el receptor viral. El receptor viral se llama AC2 y es un receptor conocido para nosotros porque cumple otras funciones fundamentalmente de fisiología cardiovascular en el humano, y es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que tiene que ver en forma muy importante con la mantención de la homeostasis cardiovascular del individuo. AC2 está ampliamente distribuido en el organismo, este es un monito que muestra en distintos colores, en rojo la alta distribución, menos distribución en naranjo y una menos distribución aún en amarillo. Y fíjense que el intestino tiene una alta expresión de este receptor, lo que da cuenta de los síntomas digestivos que se ven tanto en niños como en adultos de la enfermedad. El corazón, también dando cuenta de muchos de los efectos clínicos que vemos, y el pulmón, que si bien no tiene una alta expresión de AC2, este receptor está concentrado en unas células en particular que se llaman los neumocitos tipo 2. ¿Por qué son importantes estas células? Porque aquí ustedes recordarán, los neumocitos tipo 2 son macrófagos que son altamente especializados y que son capaces entonces de no solo combatir el virus, sino que también desarrollar una cosa que nosotros conocemos, la profesora Pepper nos la ha enseñado a todos los que estamos aquí probablemente nos ha enseñado, que es inflamación. Quiero que recuerden este nombre, los neumocitos tipo 2, porque son pivotales en lo que hoy día estamos viendo en los pacientes. Quiero hacer notar una cosa, eso sí, fíjense que el cerebro no tiene gran expresión de AC2 hasta donde sabemos. Sin embargo, los vasos sanguíneos sí. Y sabemos que el virus, de alguna manera que todavía no hemos podido sutilmente describir, el virus tiene neurotropismo, como otros coronavirus y como otros virus respiratorios. Sabemos, por ejemplo, que uno de los síntomas capitales hoy día, incluso en la definición de casos de muchos pacientes, es la pérdida de la sensación del sentido del gusto y del olfato por alteración de las vías sensitivas. Así que sí, tiene un neurotropismo, no sabemos muy bien cuál es la naturaleza de ese tropismo, pero sabemos también que los pacientes están sufriendo distintos tipos de encefalitis, algunas de ellas muy dirigidas a los sistemas de control respiratorio de los individuos, por lo cual los individuos tienen una falla respiratoria fundamentalmente causada por el pulmón, pero también por alteraciones inflamatorias de los centros respiratorios centrales. Entonces, COVID-19, lo primero que tenemos que entender de ahora en adelante para poder entender la
patología de la enfermedad y las medidas epidemiológicas que tenemos que tomar para combatirla, es que esta enfermedad no es una sola enfermedad, sino que es una enfermedad, primero, que es multisistémica, que ataca fundamentalmente el pulmón, pero también vasos sanguíneos y sistema nervioso central, y que se comporta en su trayectoria de una manera muy, muy larga, o sea, es una enfermedad que dura mucho tiempo y que está caracterizada fundamentalmente por dos fases. Una fase que es la fase protectora, y en la fase protectora es fundamentalmente en la cual el sistema inmune logra montar una respuesta eficaz contra el virus que permite eliminarla. En algunos pacientes, en el 15% más o menos, poquito más probablemente, hay una segunda fase en la cual esta respuesta inmune que se monta para poder eliminar el virus y eliminarlo del sistema, del cuerpo, se transforma en una respuesta que ya no es protectora, sino que es perjudicial, y se debe fundamentalmente a que se genera una inflamación inmune mediada, totalmente descontrolada, que termina entonces generando las alteraciones que vemos en los pacientes. A esta inflamación descontrolada la conocemos como, en los inmunólogos, que ustedes saben que somos un poco exagerados y nos gusta ponernos color, le llamamos tormenta citoquímica. Y vamos a ver si se les puedo explicar en términos simples cómo se produce, por qué se produce y cuáles son las consecuencias que estas producen, pero que finalmente lleva a la muerte de muchos pacientes. Ok, primero vamos a hacer un statement que yo creo que es súper importante, porque el nivel de la discusión inmune que se ha llevado en el país ha carecido de profundidad, ha carecido de conocimiento, ha carecido de entender conceptos fundamentales y básicos de la inmunología. Y yo creo que aquí hay que hacerse un mea culpa, los inmunólogos tendremos que hacernos una mea culpa, porque el problema de que no se sepa cómo funciona el sistema inmune no es problema probablemente de los que no lo saben, sino que de nosotros, que somos los que lo enseñamos. Probablemente hemos enfocado muy mal cómo enseñamos la inmunología, porque lo que estamos viendo es que claramente la mayor parte, inclusive los profesionales de la salud, no entienden la inmunología. Dicho eso, entonces voy a decir dos cosas que son importantes para entender la inmunología en general y en particular la inmunología contra el SARS-CoV-2. La primera es que una cosa es que nosotros montemos una respuesta inmune que sea capaz de eliminar el virus. Y como todos los que están acá, o la gran mayoría de los que me están escuchando saben, la inmunidad tiene dos partes fundamentales, una parte que se llama la inmunidad innata y otra parte que se llama la inmunidad adaptativa, que tiene características distintas, que tienen lugares en el cuerpo distintos, pero que sin embargo están constantemente comunicadas y una determina la otra. La gracia de estas dos partes es que la inmunidad innata es la que permite definir las características que tiene el patógeno o que tiene el agresor, como nos gusta llamar los inmunólogos, permite saber sus características e informar a la inmunidad adaptativa cuáles son estas características para que la inmunidad adaptativa genere la segunda patita de esto. ¿Y cuál es la segunda patita de esto? Lo que conocemos como inmunidad protectora. Una cosa entonces es que nosotros seamos capaces de montar una respuesta inmune que elimine el virus, y otra cosa muy distinta es que seamos nosotros capaces de montar una respuesta que nos proteja de nuevas infecciones en el tiempo. Una cosa es la inmunidad antiviral y otra cosa entonces es la inmunidad protectora. Y vamos a decir una cosa antes incluso. No siempre que nosotros tenemos moléculas que están asociadas a la respuesta inmune, tenemos inmunidad antiviral o tenemos inmunidad protectora. El ejemplo mejor para los que me están escuchando es el virus VIH. En el virus VIH nosotros tenemos anticuerpos, tenemos células T
que están respondiendo contra el virus. Sin embargo, son incapaces de montar una respuesta inmune contra el virus, son incapaces de montarla. Y por el otro lado, tenemos anticuerpos y células que no solo no son capaces de montar una respuesta eficaz contra el virus, sino que tampoco son capaces de generar una respuesta protectora, a pesar que nosotros podemos medirla en sangre. Entonces, esos dos conceptos hay que entenderlos de nuevo para aclarar muchas de las dudas, entre ellas el carnet inmune, que obviamente no carecía y carece de base inmunológica para implementarse en la población. Carece porque tenemos muchas más preguntas que respuestas sobre la inmunidad protectora al virus al día de hoy. Esta es la respuesta bifásica, entonces. La etapa, uno podría dividir COVID-19 en una primera etapa. Aquí estamos hablando solo de los pacientes sintomáticos. En una primera etapa donde hay síntomas leves, la mayor parte de estos sujetos consultan, se les puede hacer PCR y se mantienen en su domicilio. Una segunda fase, que es la fase pulmonar, donde ya existe disminución en la capacidad del pulmón de suministrar oxígeno al organismo. Estos individuos ya tienen que estar hospitalizados. Y una fase 3, en una fase de hiperinflamación, donde hay una neumonía que uno podría caracterizar como una neumonía inmune, con un síndrome de distrés respiratorio, falla cardíaca y una serie de otros problemas. Desde el punto de vista del sistema inmune, la infección cursa durante toda su evolución en los pacientes sintomáticos con una linfopenia, es decir, una disminución de los linfocitos en sangre y adicionalmente un aumento de los polimorfos nucleares. A los que yo le he hecho clases, ¿cierto? Yo les cuento que los polimorfos nucleares son como los soldados, estos kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que cuando ya la batalla estaba ya a punto de ser perdida, no les quedaba otra que mandaban el mismo avión con ellos adentro para hacer el mayor daño posible. Bueno, esos son los polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares son nuestra primera línea de defensa, son extraordinarios y mueren siempre en el intento, y asociado a eso generan una inflamación caballuna, permítanme decir esa palabra, increíble, en los tejidos que se está combatiendo la infección. Entonces, la enfermedad desde un punto de vista inmune y en la sangre de los pacientes, o sea, lo que los clínicos podemos detectar es disminución de los linfocitos y aumento de los neutrófilos. Les voy a hacer a los tecnólogos recordarán, nosotros los tecnólogos tienen la gracia de que saben más inmunología, yo creo que saben más inmunología que cualquier profesional de la salud, lejos, incluidos los médicos y médicas, y ellos saben que cuando tenemos una linfopenia, o sea, una disminución de los linfocitos y un aumento de neutrófilos, podrán intuir que eso es muy malo, porque los linfocitos no solamente tienen un rol en la destrucción de los patógenos, sino que también, muy importantemente, en la regulación de la respuesta inmune. Es decir, así como los neutrófilos son kamikaze y van con todo, los linfocitos le ponen tranquilidad al asunto. Carécole, miren, no seamos tan exagerados porque esta destrucción está destruyendo el tejido propio. Y acuérdense que aquí lo que nosotros queremos es mantener la indemnidad de nuestro sistema y eliminar al que nos causa daño, ¿ok? Por lo tanto, entonces, la disminución de ya nos pone en alerta que los pacientes que van a enfermar más gravemente se caracterizan entonces por tener neutrófilos muy altos y linfocitos muy bajos. Es decir, una respuesta inflamatoria totalmente descontrolada. Adicionalmente a eso, y debido a, si ustedes recuerdan, de que el virus también tiene como blanco el endotelio, o sea, los vasos sanguíneos, estos pacientes adicionalmente cursan no solamente con un síndrome inflamatorio agudo descontrolado, sino que también con un síndrome protrombótico. Es decir, asociado a esto se asocian a trombosis, es decir, alteración de la circulación sanguínea de distintos vasos, particularmente de vasos grandes, lo que se asocia a accidente vascular encefálico y tromboembolismos pulmonares, etc.
Entonces podemos caracterizar la infección por COV-2 en una infección precoz, que cuando tiene síntomas empieza a circular con linfopenia y neutropenia, eso creemos. Hay muy pocos pacientes asintomáticos que han sido estudiados de manera sistemática. La enfermedad moderada se caracteriza por inflamación pulmonar, aumento de la linfopenia y algunos signos ya de inflamación sistémica. En la enfermedad severa ustedes tienen el aumento citoquímico importante, ya hay una inflamación absolutamente descontrolada, y en la recuperación de los pacientes, los que sobreviven a enfermedad severa, logran recuperar todos los parámetros inmunológicos que yo les comenté. Muy rápidamente les muestro los anticuerpos. Quiero que solamente, estos son los primeros estudios que se hicieron, estos son los anticuerpos totales en rojo, estas son las típicas figuras inmunológicas, nos encanta a nosotros, en el eje de las X los días, en el eje de las Y la cantidad de anticuerpos, y ustedes se fijan que alrededor más o menos de los 6 días se comienzan a producir anticuerpos, rápidamente se logra un plató, aquí hay un seguimiento hasta los 22 días, los estudios recientes muestran que los pacientes muy precozmente comienzan a bajar, eso también es normal. Tenemos anticuerpos IgG que empiezan a producirse recién a los 10 días de instalada la infección, y los IgM se producen un poquito antes, como ustedes ya saben. Entre los hallazgos específicos que también nos permite dar cuenta de un poco la infección, quiero que recuerden dos cosas. Primero, en las infecciones virales crónicas nosotros tenemos un fenómeno que se llama exhaustividad de linfocitos T, en la cual los linfocitos T, sometidos a la presión de estar constantemente combatiendo al virus, se cansan y o mueren por apoptosis o simplemente quedan inactivos. Esta infección, la activación de la respuesta inmune en esta infección es de tal magnitud que se comporta como una infección viral crónica. Es decir, tenemos que nuestros linfocitos T y células NK comienzan rápidamente a mostrar señales de cansancio, o sea, no solamente se apoptosan, sino que las que nos quedan no son capaces de generar su función. Y segundo, se producen este montón de citoquinas proinflamatorias que causan la debacle pulmonar. Para terminar la parte de la respuesta inmune, esta es una figura muy compleja, quiero que me sigan por favor, porque quiero que entendamos lo que sucede en claves bien inmunológicas. Cuando nosotros, me voy a permitir ir un poquito más atrás, cuando estamos hablando de inmunidad innata, estamos hablando de la primera línea de defensa en contra de la infección, es decir, el virus entra y lo que se pone a andar primero es este mecanismo que yo les voy a contar a ustedes. Las células que tienen el receptor al virus, AC2, reconocen el virus, se une el virus a través de la proteína S, el virus ingresa a la célula. Como ustedes saben, el virus necesita la célula para vivir y por lo tanto ocupa la maquinaria transcripcional de la célula y la célula es la que lo reproduce. Pero lo importante para nosotros, los inmunólogos, es que conjuntamente a la entrada del virus, todos los virus generan en la célula que se infecta, la producción de una citoquina que se llama interferón alfa. La gracia de esta citoquina, la enorme gracia de esta citoquina, es que es una citoquina solidaria, tremendamente solidaria. La célula que es infectada solidariamente secreta interferón alfa, de modo que las células vecinas tienen lo que conocemos como un estado antiviral, es decir, permanecen más resistentes al virus. ¿Perfecto? Entonces todos los virus, cuando infectan una célula, hacen que esa célula secrete interferón alfa, y de esa manera las células que están vecinas, estas que están aquí, esta aquí, si esta es la célula infectada, quedan resistentes al virus. Pues bien, lo que sabemos, y que aparentemente es pivotal en la infección por SARS-CoV-2, y que lo diferencia de los otros virus, de los otros coronavirus, es que esta respuesta se retarda en el tiempo. Es decir, cuando una célula es infectada por primera vez con el SARS-CoV-2, la respuesta de interferón no es inmediata como debería ser.
y al no ser inmediata, permite que el virus infecte más células y por lo tanto produzca un mayor daño y secundariamente una mayor inflamación. La segunda cosa que quiero que les quede clara es que se fijen en cómo funcionan los anticuerpos y lo que no sabemos. Lo primero que se produce y que empieza a aparecer más o menos a los 5 días es IgM. Lo segundo que se produce son IgG. La mayor parte de ellos, por lo menos en los últimos estudios, de carácter neutralizante, es decir, que efectivamente logran neutralizar la entrada del virus a nuevas células, pero lo que no conocemos es si hay un grupo de estos anticuerpos que son, en vez de neutralizantes, facilitantes de la infección, como en el virus VIH. Nosotros sabemos muy bien que eso pasa, y que lejos de neutralizar la entrada del virus, favorecen la entrada del virus a las células. Y el otro campo absolutamente desconocido es cuánto dura estos anticuerpos, los que generan la inmunidad contra el virus, y si eso realmente determina memoria inmunológica. Eso no lo sabemos. Eso hoy día no hay ningún estudio bien hecho, con la cantidad suficiente de pacientes, y obviamente con el tiempo de seguimiento que eso significa, suficiente para asegurar aquello. Y aquí yo hago de nuevo un warning, porque, o sea, una precaución, porque en el fondo esto significa que esta es la gran duda también para saber si vamos a tener una vacuna o no en el corto plazo. Esto no es como ir a comprar una camisa o una mercadería, se requiere mucho todavía para que tengamos una vacuna que podamos decir con tranquilidad sirve para humanos. Entonces, resumiendo lo que les voy a hablar muy rápidamente cómo es la inmunopatología para ir terminando. Fíjense ustedes que el virus tiene receptores en la vía aérea, tanto superior como inferior. El virus ingresa a las células de la vía aérea respiratoria superior e inferior, infecta, se reproduce y finalmente llega a los pulmones. Los otros SARS tienen menos receptores que el COV-2 en los pulmones y por lo tanto tienen menos probabilidad de que esta llegada sea infectiva. En los pulmones, en el alveolo pulmonar, en la unidad básica de respiración del ser humano, infecta a unos macrófagos que se llaman los neumocitos tipo 2, que son además los encargados de producir el surfactante pulmonar. Para los que no son médicos o personal de salud, perdón, que me están escuchando, el surfactante pulmonar es súper importante para mantener la tensión superficial del alveolo, como una burbuja. ¿Se acuerdan de las burbujas de los jabones? Que para que no exploten necesitan tener una tensión superficial entre la superficie líquida y la aérea. Bueno, eso es lo mismo que pasa acá con el surfactante pulmonar. Y obviamente entonces el síndrome de distrés respiratorio en los pacientes es doble. Primero, se produce una inflamación secundaria a la infección de estos macrófagos con producción de citoquina, llegada de célula inflamatoria y neumonía inmune subsecuente, pero además disminución por destrucción de los neumocitos tipo 2 de la producción de surfactante pulmonar y por lo tanto colapso de los alveolos y disminución de la posibilidad de que podamos intercambiar oxígeno con el medio ambiente. Ok, estas son las imágenes del pulmón. Así se ve un paciente con una neumonía por COVID. Todas estas zonas blancas son las zonas en las cuales no se puede hacer, perdón, se ve todavía, ¿cierto? Sí. No se puede hacer intercambio de oxígeno, y todas esas zonas más oscuras sí. Se han hecho están intentando muchos tratamientos, la mayor parte de ellos son antivirales. Hay un par, yo diría unos 4 o 5 estudios clínicos en curso de distintos antivirales. Eso lo pueden buscar ustedes en cualquier database en internet. Lo importante, yo creo, relevar acá es el nombre que la OMS le dio al programa. Se llama Solidaridad, en un esfuerzo que significa que por primera vez desde hace muchos años, desde el enfoque que se dio a terminar con la viruela a nivel mundial y el sarampión y la poliomielitis, es una de las primeras veces que hay un esfuerzo global tan importante como este para poder desarrollar nuevos antivirales y nuevas vacunas.
Y estas son las preguntas que hay todavía. Yo les voy a compartir la presentación al departamento en PowerPoint para que la puedan distribuir, pueden tomar las figuras, pueden disminuirla, hacer las clases que quieran, pero estas son las preguntas que están todavía por responder, y como ven son muchas y son muy complejas de responder, desde si tenemos memoria inmunológica hasta cosas tan importantes como si alguna vez retornaremos a la normalidad que conocimos antes de la pandemia. Para terminar, quiero hablar unos minutitos, si me permiten, muy cortito, sobre los factores de riesgo de la infección. Hice esta diapositiva porque quiero que podamos entender que la eficacia de las medidas y la eficacia de la estrategia sanitaria que el gobierno tome o no tome depende de entender claramente cuáles son los factores biomédicos que influyen en la infección y cuáles son los factores sociales, culturales y económicos que influyen en una infección. Una pandemia no es producida por un virus solamente, sino es por la interacción que el virus tiene con el individuo y con la sociedad. Y por lo tanto no es simple. Y reducir una pandemia a las consideraciones biomédicas es una brutalidad, es un sinsentido académico y es un sinsentido intelectual. Y lo único que demuestra es una simplicidad en la forma de entender los fenómenos biológicos. Cuando hablamos de los factores de riesgo del SARS-CoV-2, siempre hablamos de edad avanzada, de lo que conocemos como síndrome metabólico, la triada hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia, y obesidad, y una alta carga viral de entrada, es decir, que los sujetos aspiren muchos virus. Si nosotros miramos el cuadro de la región metropolitana y entendemos lo que estamos viendo hoy, y hacemos un salto a lo que estos factores de riesgo biológico significan desde el punto de vista de factores de riesgo sociales y económicos, vemos que cuando hablamos de edad avanzada y síndrome metabólico, estamos hablando de sujetos que son viejos, pero que además tienen obesidad, hipertensión y diabetes. Y cuando nosotros cruzamos datos epidemiológicos con la geografía de la región metropolitana, nos damos cuenta que debido a la pobreza y a la mala alimentación, justamente el síndrome metabólico está asociado en las zonas más pobres de Santiago, es decir, en las zonas surponiente y suroriente de la capital. Adicionalmente a eso, podemos ver que estas zonas tienen gran cantidad de viviendas precarias, no solamente porque viven ahí una gran cantidad de inmigrantes, sino que además porque los 4 primeros quintiles no tienen ningún acceso a arrendamientos formales, es decir, tienen que vivir en viviendas de tal precariedad porque están presos por un sistema informal de arriendos que es muy abusivo en Chile, en particular en Santiago. Entonces ustedes comprenderán que el nivel de hacinamiento que tienen esas poblaciones además es muy alta, y si a eso ustedes le suman el cambio climático que tiene a muchos lugares de Santiago en emergencia hídrica, y si a eso además le unen el porcentaje de ruralidad extrema que hay en Santiago y en otras regiones de Santiago, y lo empiezan a mirar estas claves con los riesgos biológicos que se tienen, ustedes van a comprender entonces, y sale natural, que el principal factor de riesgo para morir y para hacer enfermedad grave por SARS-CoV-2 es la pobreza. Y que las medidas que tienen que ver con confinamiento, que buscan atacar solamente los aspectos biomédicos de la infección, no atacan para nada esta segunda grupo de causas que son tan serias o más serias que la misma infección del virus. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de confinar a la población sin tomar en cuenta que la población tiene de base enfermedades por una mala alimentación, por un ingreso inequitativo en el país, además de poco acceso al agua y de un gran hacinamiento, comprendemos que confinarlos solamente sin tener medidas que se den cuenta de ese problema es una bomba de tiempo y que va a hacer pagar a los sectores más pobres de la ciudad y los
sectores más pobres del país el costo de la epidemia. Y además asociado con un discurso que los culpabiliza, que dicen que ellos son los que están agrediendo al resto de la población porque no son responsables y porque no se mantienen en casa, que no tienen acceso al agua adecuado, que tienen un gran porcentaje de hacinamiento y además con patología subyacente que los lleva obligatoriamente a tener que acudir a sus centros de salud comunitaria en el territorio. Y para terminar, yo diría que esto es lo que nos hemos estado debatiendo. La estrategia sanitaria chilena ha estado en un yin y un yang. Y lo digo en un yin y un yang por lo siguiente, fíjense que la estrategia sanitaria chilena está sostenida en el sistema público de salud. El 80% de la población chilena se atiende en el sistema público de salud. Lo que haga o no haga el sistema público de salud va a determinar el éxito o el no éxito de la pandemia. Y fíjense que el yang de eso, ese es el yin, el yang de eso es que la estrategia sanitaria está concentrada en lo que es justamente la última línea de batalla del sistema público de salud. Está basada en el tratamiento de los pacientes y por lo tanto en la atención hospitalaria. Llama mucho la atención cuando hablan que la UCI es la primera línea, ¿no? Están muy equivocados, y lo dijo alguien en el mostrador, leí ayer una columna muy buena. La primera línea no es el ventilador mecánico, porque cuando llegamos al ventilador mecánico ya estamos tarde, porque el porcentaje de mortalidad de esos pacientes es muy alto. Nosotros no queremos llegar a eso. La primera línea de batalla del sistema público es la atención primaria de salud y es la prevención de la enfermedad. Esa es la primera línea de batalla. Y eso es lo que nosotros tendríamos que tener como base de cualquier estrategia sanitaria seria que busque realmente proteger a la población. Yo creo que en parte esto se debe a que la gente que está tomando las decisiones tiene poco background en el sistema público de salud en general. Tienen una visión de lo que sucede en el sistema privado, que tiene otro sistema. El sistema privado es fundamentalmente terapéutico y fundamentalmente hospitalario, por lo que no tiene este sentido de prevención y de red que tiene el sistema público de salud. Creo que hasta aquí nomás lo dejamos. Pato, estas son las últimas cifras y estamos. Una cosa importante, no puedo terminar sin decir esto. Esta es la página de epidemiología de México, del gobierno de México, y es una página que muestra cómo se tiene una política de datos transparente y democrática para la población. ¿Por qué lo digo? Porque la cantidad de datos y de microdatos que hoy día se pueden obtener de la pandemia en todas partes del mundo cada vez es mayor. Y la transparencia y disponibilidad de estos datos, tanto a nivel de la población como a nivel de la comunidad científica, es absolutamente necesaria para sustentar sociedades que sean más democráticas y que sean más sanas. Y con eso quería terminar haciendo un llamado a las autoridades a transparentar los datos de la pandemia, permitir que nosotros podamos estudiarlos, permitir que podamos manejarlos, jugar con ellos, y permitir también a la comunidad nacional que los pueda mirar y los que los pueda analizar también. Eso. Gracias, Pato. Y disculpa porque me extendí un poquito más allá de lo que... Muchas gracias a ti. Puedes dejar de compartir pantalla para que conversemos un momento porque han llegado varias preguntas. Listo. Mercedes, muchas gracias por tu exposición. Tú te has paseado desde tu casa y nos has sacado a nosotros también por tormentas de citoquinas, por el yin y el yang, por los polimorfos nucleares, la solidaridad entre las células, ¿no es cierto? O sea, de verdad que tu exposición ha sido muy clara y nos ha servido para reflexionar también con una perspectiva muy amplia respecto a la salud, ¿no? O sea, nos hablabas de la primera línea y la importancia de la atención primaria y sobre todo el uso de los datos, ¿no? Que hoy como Universidad de Chile tenemos gran responsabilidad al respecto. En un momento de tu conferencia logramos tener a 130 personas a quienes les mandamos saludos y les agradecemos, digamos, que se hayan conectado. Igual el video va a estar para que lo puedan compartir y luego otras personas también puedan verlo. Entre algunos comentarios,
Romina Reyes dice que seca la profesora Mercedes. Un placer No, escucharla hablar. Mira, mira, te mandan saludos así como ex estudiante. Y aquí pregunta Sebastián, de acuerdo a la producción de anticuerpos, ¿es complejo entonces que las autoridades estén exigiendo una cuarentena de 14 días o en ocasiones puede ser insuficiente? Hay una pregunta ya. respecto a la duración de las cuarentenas, a ver qué Sí. tienes que Yo decirme. creo que hay que separar un poco. A ver, un paciente asintomático con PCR positiva de entrada, o sea, obviamente un paciente que se detecta con una PCR positiva, mientras se mantenga asintomático, yo creo que por la disponibilidad de los PCR a nivel nacional, uno debería entender que él está cuarentenado 14 días sin test de salida. Si tuviéramos todas las posibilidades, uno estrictamente debería también hacer PCR salida, pero no lo tenemos, porque no tenemos la cantidad suficiente de test. Por lo tanto, en un paciente asintomático, 14 días la cuarentena. En un paciente sintomático que tiene síntomas, una vez que yo por lo menos, tanto y más aún en pacientes hospitalizados, mi visión es que nosotros deberíamos hacer una PCR de salida en los pacientes sintomáticos hospitalizados obligatoriamente. Y si no la hacemos, obligatoriamente, independientemente de la gravedad de su infección, deberían poder cuarentenar 14 días más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los pacientes hospitalizados, en los que hacen enfermedad moderada a severa, sabemos que la respuesta inmune no está funcionando bien. O sea, sabemos que hay una desregulación de la respuesta inmune y por lo tanto podemos intuir que su respuesta al virus es de menor calidad, y por lo tanto uno pudiera decir que un porcentaje de esos pacientes pueden permanecer excretando el virus una cantidad de tiempo mayor. Y como sabemos que el virus es muy contagioso, entonces no vale la pena, obviamente, exponer a la población y a estos sujetos a no hacer cuarentena. Entonces, la respuesta es, paciente hospitalizado, obviamente, obligatoriamente para mí un PCR de salida y una cuarentena 14 días. Si no hay PCR de salida, con mayor razón, una cuarentena 14 días posterior. Hay otra pregunta más de que dice, tengo una pregunta, ¿se podría decir entonces que el retardo de la secreción de interferón es una de las claves de por qué se produce un daño pulmonar tan severo? Exactamente. Es lo que está diciendo la mayor cantidad de personas, de investigadores en el mundo, este retardo, que es parte de la en el fondo, de cómo el virus le hace el quite a la respuesta inmune, es fundamental, porque eso genera dos cosas que son importantes. La primera es que no solamente se replica el virus, y por lo tanto destruye células pulmonares, sino que en el proceso genera PAMs y DAMs, o sea, señales de peligro, tanto señales de peligro propias del patógeno como de nuestras propias células destruidas, que generan un input inmunológico muy brutal, muy dramático. Y eso da cuenta de los pacientes. En los pacientes, cuando se inician los síntomas, de repente lo que sabemos es que al 9, más o menos, entre el 9 y el 12º día, se produce esta tormenta citoquímica. O sea, antes se produjo la reproducción del virus, se destruyeron las células propias y el sistema trataba de mantenerse, pero entre el 9º y el 12º día, la regulación del sistema inmune cae y se produce la inflamación brutal del pulmón, con síndrome de distrés respiratorio. Entonces es vital. Y fíjense que estamos hablando de muchos días. Eso yo quisiera, no estamos hablando de 4 días, estamos hablando de ya recién al 9º o 12º día de iniciada la infección, estamos hablando que empieza a aparecer el cuadro severo. O sea, tenemos varios días en que el paciente anda por ahí. Muchas gracias por la respuesta, han sido muy claras. Otra pregunta respecto, tú escribiste un artículo en el que comentabas los conceptos como de inmunidad de comunidad, ¿no es cierto? Como inmunidad de grupo, que es Sí. como algo que también se ha discutido como que es uno como de los temas que ha aparecido durante la pandemia. ¿Qué nos puedes como contar respecto a eso? ¿Qué piensas Claro. respecto a eso? Lo que pasa es que yo no sé de dónde apareció primero, si fue Trump o Johnson, los que primero empezaron a acuñar que lo que querían hacer era que los individuos, como este era un virus nuevo, tenían que inmunizarse y que tenían entonces tenían que tener inmunidad de rebaño.
A ver, primero me parece que la inmunidad de rebaño, y eso la culpa lo tienen los inmunólogos, lo tenemos los inmunólogos, muy mal nombre, me carga rebaño, por eso en el vaya nombre. artículo puse grupo y no rebaño. Jonás se acaba de ir de la presentación, después voy a hacer Jonás me hizo una aclaración sobre el virus que yo creo que es súper importante y que la vamos a hacer al final. Y bueno, él me hizo mejor grupo. Ahora, la inmunidad de rebaño o de grupo es un concepto que es inmunológico, pero que se difunde en relación a las vacunas. Y en las vacunas tiene un concepto que es súper solidario, y tiene que ver con que como cuando tú aplicas una vacuna en la población, por condiciones del huésped o condiciones de manufactura de la misma vacuna, no en todos los individuos la vacuna prende. Es decir, no todos los individuos se genera protección contra el virus que estamos vacunando, ¿sí? Entonces, pero mientras más personas vacunadas, la cantidad de personas que son inmunes al virus es mucho mayor y por lo tanto el virus natural circula menos. Acuérdense que necesitamos que el virus circule en personas. No puede andar, no anda por ahí suelto, no dura mucho. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de inmunidad de rebaño asociada a vacunas, es un concepto que es solidario, es decir, nos vacunamos gran parte de nosotros porque solidarizamos con aquellos que no van a responder bien a la vacuna y disminuimos la cantidad de virus circulante de manera que esos que son más propensos no infecten y no mueran. Cuando hablamos de inmunidad de grupo sin vacuna, estamos hablando de que el virus se echa a correr en la población y que por lo tanto aquellas personas más susceptibles a enfermar y a morir por distintas razones. Aquí en el virus hablamos de que el virus SARS-CoV-2 tiene fundamentalmente la pobreza y la vejez como factor de riesgo fundamental. En el virus sarampión son los niños pobres también, de nuevo la pobreza parece ser transversal, los factores de riesgo más importantes. Entonces, cuando hablamos de dejar el virus, hablamos de que una parte de nosotros muera o enferme gravemente. Y eso es eugenésico, porque está diciendo, yo lo creo profundamente cada vez que lo digo, lo repito y escucho, me convenzo más, es dejar morir a los que no tienen el mérito biológico suficiente para poder resistir la infección. Y esa meritocracia me parece inhumana, por decirlo biológica, meritocracia biológica, social, sí. ¿no? Complejo. Complejo, sí. Hay dos preguntas más, y con eso ya vamos a ir cerrando, ¿no? Porque la doctora López tendrá también sus responsabilidades, sus clases, no sé. Pregunta, dice, hay hospitales que están reactivando algunas cirugías cubiertas por GES. ¿Cómo se puede asegurar que el personal que opera no está contagiado y cada cuánto se le debería hacer un test de PCR? Me lo han preguntado muchas veces. Es súper complejo reactivar las cirugías. Ahora, me parece súper complejo reactivar las cirugías electivas, en Santiago particularmente porque estamos entrando al pic de la infección. Y me parece que tener personal médico, o sea, tener parte del hospital ocupado en cirugía electiva es complejo, porque el virus anda circulando, pero bueno, me dirán de que se pueden tomar medidas y que se podrán hacer, etcétera, etcétera. Ahora, yo no mostré la diapositiva porque ya íbamos un poquito tarde, pero hasta el minuto, lo único que nos da la certeza de que el individuo no está infectando es el PCR. ¿Ok? Porque los anticuerpos, si ustedes me siguieron, empiezan a subir aun cuando el individuo esté sintomático y si no lo está, con su virus reproduciéndose. ¿Sí? Entonces, no sabemos si ese individuo que nosotros tomamos en un momento fijo, en qué momento de su infección está cursando. Si está cursando en la parte asintomática y está excretando virus, si ya tiene o no tiene anticuerpos, y si tiene anticuerpos, si ya viene saliendo de la infección o viene entrando a la infección o está en el medio de una infección. Y por lo tanto sigue siendo de primordial importancia el uso, el testeo con PCR en el personal que va a hacer esta cirugía, no solo del personal, del paciente también. ¿Bien? Sí, es importante ese punto, también cómo los profesionales médicos y todo el personal de salud que hoy está enfrentando esta crisis, ¿no? También tienen la posibilidad del acceso a las medidas de protección que corresponden y las medidas básicas, ¿no? Importantísimo.
Y la última pregunta es sobre contagiosidad de cadáveres, que dice que en el protocolo de MinSal solo se habla de uso de tela y no bolsas mortuorias. Si es que tú tienes información respecto a eso, y si hay una explicación sobre el bajo número, si eso es porque hay un bajo número de muertos en Chile comparado con otros países. Por qué podría estar ocurriendo eso? Y ahí con eso vamos a cerrar las preguntas. Hay reportes, particularmente en China y en Corea, de infección de personal de salud a partir de cadáveres. Así que sí, puede haber, el virus permanece en superficie, particularmente cuando las superficies son húmedas, ¿sí? O sea, dura más en superficie que pueden tener, o sea, que el virus puede permanecer con una cubierta hídrica. Así que sí, puede haber contagio entre un cadáver y el personal de salud, que está haciendo, por lo tanto deberían tomarse los resguardos. A mí lo que más me preocupa del manejo de los cadáveres es que la normativa indica que los muertos en domicilio no se le hace PCR. Y yo diría que sería importante que por lo menos a los muertos en domicilio, muertos no hospitalarios, me refiero a domicilio no hospitalario, que mueran con síntomas similares a los que hay descritos para COVID, se les pudiera hacer un PCR, de manera de poder cuantificar realmente la cantidad de muertos que estamos teniendo. Ahora, para responder tu pregunta, efectivamente la letalidad en Chile es bien baja. Eso es muy bueno y eso es una muy buena noticia. Eso tiene que ver con fundamentalmente cómo los trabajadores de la salud, de la atención pública de salud han respondido a la infección. Yo creo que el manejo que se ha tenido, yo creo que hay que sacar el sombrero, lo dije otra vez en otra presentación que tuve, hay que sacar el sombrero a los trabajadores de la salud de todo el país. La gente de Magallanes ha hecho un trabajo increíble, ellos tuvieron un pic de infección que fue extraordinario y lograron mantener su hospital funcionando. Recuerden que ahí hay solo atención pública de salud, ellos lograron mantener esa ciudad y si bien aún todavía tienen un problema serio, ellos han logrado mantener Punta Arenas bien, así que yo creo que la gente en Coquimbo también ha hecho un gran trabajo. Entonces, dicho eso, yo creo que la letalidad está por verse. Y está por verse porque no hay que olvidar cómo entró el virus a Chile y por dónde entró el virus. El virus entra por un corredor estrecho, lo dije en otra presentación tal cual, que es la zona de recursos más altos del país. Entra por Santiago y entra por Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Vitacura, La Dehesa. Entra por ahí y entra lentamente. Y como lo decíamos, la pobreza es un factor de riesgo fundamental para la letalidad de la infección. Por lo que no es raro que tengamos una letalidad tan baja porque no tenemos todavía el pic de infectados en las zonas pobres de Santiago. Recién hoy día estamos viendo la cantidad de gente que está llegando infectada a los hospitales de la zona surponiente y suroriente. Recuerden que anoche, por lo menos yo lo vi antes de ayer, en la noche, tenemos lugares en Santiago cuya ocupación es casi del 99%, ¿sí? Lugares que están muy cercanos al colapso. Tenemos otros que tienen todavía un buen, todavía un colchón, no muy grande en todo caso, pero tenemos. Por lo tanto, está por verse el impacto en letalidad en los sectores más pobres, que son justamente los que concentran los factores de riesgo biológico. Así que yo creo que cantar victoria sobre la letalidad chilena no solamente es un sinsentido en la comunicación de riesgo que tenemos que tener hacia la población hoy día, sino que además hace que uno haga una apuesta que no me parece ni médicamente o salubrísticamente y ni académicamente, por supuesto, responsable a esta altura. Ojalá que la letalidad, yo creo que estamos todos esperando que la letalidad se mantenga, y por eso yo de nuevo quiero tomarme este espacio para poder decirlo, y por eso justamente hacemos esta crítica. Yo creo que la labor de la universidad, la labor de la academia, es justamente una labor crítica. Que la Universidad de Chile
sea la principal universidad del Estado y sea el brazo académico del Estado de Chile, le da una doble responsabilidad, de ser conciencia crítica, académica, porque hay otras conciencias críticas, yo creo, mucho más valiosas probablemente, pero por lo menos la conciencia crítica académica de lo que está haciendo el Estado. Entonces, cuando en particular los académicos de distintas disciplinas, de inmunología, de datos, etcétera, han levantado una voz crítica y de alerta, no hacen otra cosa más que cumplir la labor que el Estado de Chile le dio a la Universidad de Chile. El Estado de Chile le da esa labor a la Universidad de Chile, de hacer la crítica para que las decisiones se tomen en forma correcta para el beneficio de la población. Esa es nuestra misión, no tenemos ninguna otra responsabilidad fundamental, tenemos otra obviamente, pero esa a mí me parece que es una de las que deberían relevarse fundamentalmente en este periodo. Esa es nuestra labor como académicos, ser críticos. Muy importante lo que tú planteas respecto a la universidad. Aprovechamos de mandarle un saludo a todo el personal también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que también ahí está haciendo una gran labor, ¿no? Y hay una última pregunta que la vamos a permitir porque habíamos dicho que no más, pero bueno, ya llegó la última y aparte que tiene que ver con Cuba, que es una isla a la que personalmente le tengo mucho cariño, así que voy a hacer una excepción. Dice, entonces el daño pulmonar ocasionado por la respuesta tardía del interferón podría solucionarse con el interferón que se está desarrollando en Cuba y que algunas autoridades quieren distribuir en Chile. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? A ver, el interferón alfa se ocupa tradicionalmente en algunas infecciones virales para generar un estado antiviral, ¿sí? Así que uno podría decir teóricamente que el interferón alfa podría ser útil en el SARS-CoV-2, sí. Sin embargo, justamente debido a la dinámica tan rara y tan especial que tiene la respuesta inmune, tan multimodal, para poder saber cuándo nosotros tenemos que dar interferón alfa a los pacientes, tenemos que hacer muchos más estudios. ¿Me entiendes? Porque no es, porque si caemos tarde, podemos generar más inflamación que beneficio. Entonces tenemos que saber exactamente cuándo darla. Y no sabemos, y esa es la gran deuda que tenemos los inmunólogos, no sabemos cuál es la historia natural o la inmunidad natural al virus. No sabemos cómo se comporta. No sabemos cómo se comportan los pacientes que cursan asintomáticos de los sintomáticos y de los sintomáticos cuál es la dinámica multimodal o no que tienen entre los sintomáticos leves y los severos. Entonces no sabemos nada. Personalmente, cuando uno ocupa terapias que no están totalmente probadas, lo ocupa y lo debe ocupar en pacientes que sean severos, que no tengan como rescate, como medida de rescate de última línea. Me parece que el interferón tiene poco, por lo que yo sé, me puedo equivocar y esto, pucha, ojalá alguien, o sea, que se salga y que esté equivocada, pero me parece que tiene poco utilidad en los pacientes que están más graves, porque el problema que tienen es justamente inmunológico más que viral. Todo esto lo digo podría, ¿ya? En que no lo sé, pero es lo que me permito especular. No, Mercedes, muchas gracias Quería hacer una cosita, Jonás. Jonás me hace, ustedes saben que, bueno, ustedes conocen, no sé, yo creo que la mayoría conoce, Jonás es virólogo, y me hizo una precisión sobre la proteína S. La proteína S, yo dije en la presentación lo del LICE de que la proteína S era similar en la mayoría de los coronavirus. Me dice de que no, que efectivamente los virólogos han determinado que la proteína spike del COV2 es diferente a los otros corona, y eso es uno de lo que hace justamente más difícil esta infección. Así que hago esa precisión por si, yo ya no me acuerdo muy bien, pero si me lo dice él, que es muy puntilloso, tengo que haberlo dicho en forma errada, así que lo dejo ahí para que no vayan a cometer. Muy bueno, quiere decir que nuestro público estaba ahí muy atento, muy atenta. Muy atento, muy atento, muy atento. Podemos interactuar pese a estar en distintos lugares. Sí. Si hubiésemos estado en la escuela, te hubiésemos dado un aplauso. Yo te voy a hacer un aplauso en lengua de señas chilena, así aprovechamos también de aprender lengua de señas. Y te agradezco que hoy hayas accedido y venido, digamos, a nuestro primer seminario, que es un ciclo que comienza, que vamos a estar semana por medio.
con colegas de las diversas menciones de la tecnología médica, para acompañarnos también y también aprovechar esta posibilidad. Vamos a hablar próximamente también con colegas de Punta Arenas, del norte, del sur. Tenemos otro colega también que está en Manila, que es nuestro próximo invitado, así que aprovechando la tecnología, vamos a tener ese invitado también internacional y tratar de entregar una mirada compleja también respecto a la salud, desde nuestras disciplinas, sí, pero dialogando también temas complejos que tiene esta pandemia, como por ejemplo el racismo, ¿no es cierto?, que trae esta propia pandemia, los significados de una mirada compleja de cuerpo, hoy que nuestro cuerpo es la frontera que nos limita. Así que nos despedimos, mucho ánimo a todas y a todos, gracias por conectarse, gracias a ti Mercedes, y Gracias. esperamos encontrarnos prontamente. Cuídate mucho y muchos saludos. Chao, Chao, chao. chao, Pato. Chao. Chao, chao, Víctor, muchas gracias.